Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa cremoso al paladar y deliciosísimo de sabor pudding casero. Es una receta que se prepara con el pan duro, es decir, es una receta de aprovechamiento, pero que nos da un postre de categoría. Además, este pudding se hace muy fácil. Para preparar el caramelo, en una cazuelita ponemos 200 gramos de azúcar y añadimos dos cucharadas de agua. Ponemos a fuego medio alto y cocinamos hasta que coja color caramelo. Por otro lado, en un caso ponemos media taza de agua y a fuego medio la llevamos a ebullición. Una vez el caramelo haya tomado el color deseado, añadimos una cucharada de agua caliente que pusimos a calentar en el vaso. Y una más. En total he añadido 8 cucharadas de agua. Apagamos el fuego. He tardado en hacer el caramelo 13 minutos. Tú puedes tardar un poquito más de tiempo o menos, según lo grande que sea la superficie de tu cazuela. Encendemos el horno a 175 grados con calor de arriba y abajo. En un caso ponemos medio litro de leche. Yo voy a utilizar leche evaporada porque tiene más sabor y porque es muy rica. Pero puedes usar la leche normal. El pudding lleva muy pocos ingredientes, pero cuanto mayor calidad tengan estos ingredientes, más rico nos saldrá. Como en el paquete había solo 463 mililitros de leche evaporada, pues voy a añadir un poquito de leche normal para completar para que sean 500 mililitros. Ponemos la leche a fuego medio para que se vaya calentando. Mientras se está calentando la leche, vamos a ponernos con el pan. Yo voy a utilizar uno que es pan de leche, que si quieres hacer el mismo, yo te dejaré el enlace debajo del vídeo en la descripción. Es un pan muy rico, muy aromático y es delicioso. Aquí tengo 5 rebanadas de pan. Y ahora, que tampoco es obligatorio, pero para que sea más tierno, más delicado el pudding, cortamos al pan la corteza. Y ahora cortamos el pan en cuadraditos. Este pan lo hice ayer, pero parece que está recién hecho, ¿verdad? Está súper tierno y blandito. La leche ya está caliente y la echamos por encima del pan. En un bol cascamos 2 huevos grandes de talla L. Añadimos 125 gramos o media taza de azúcar y añadimos los aromatizantes que más nos gustan. Yo voy a poner media vaina de vainilla, ralladura de limón, y también voy a añadir una cucharada de licor de naranja. Es totalmente opcional, ya sabes, puedes poner aromatizantes que más te gustan. Puedes poner canela, cardamomo, coñac o un poco de zumo de naranja, incluso, ¿no? Una cucharadita, lo que tú quieras.
y batimos la mezcla hasta que se vuelva espumosa. Así ha quedado el pan remojado y añadimos los huevos batidos. Removemos muy bien. No os imagináis lo bien que huele ya eso. Cubrimos el fondo del molde con caramelo, con el que hicimos, que es caramelo de verdad. Es muy rico y no es nada amargo, y sobre todo no se pega al molde. Le damos unos golpecitos para que se sienta bien. Vamos a cocer el pudín al baño María. Para ello ponemos en el horno una bandeja más grande que el molde del pudín. Colocamos dentro pudín. Lo cubrimos con papel de aluminio. Para que no se reseque por fuera. Y echamos en el molde el agua que llegue hasta la mitad del molde del pudín. El agua ha de estar muy caliente y cocemos el pudín aproximadamente 1 hora, aunque pasada 50 minutos o así, vamos comprobando qué tal va. Está un poco todavía flojo. Voy a cocinarlo unos 15-20 minutos más. Ahora sí. ¿Veis? Sale el palito prácticamente limpio y sobre todo al pincharlo se nota que está por dentro ya denso. O sea que no está flojo por dentro, no está líquido. Así que lo vamos ya a retirar del horno. Voy a dejar a que se enfríe. Lo voy a dejar así tapadito con el aluminio. Para que dejo un hueco para que se vaya el vapor, pero tapadito. Y una vez que esté frío, lo voy a guardar en la nevera para que se refresque. Para que esté fresquito antes de comerlo. Y aquí está nuestro pudín, amigos. Ha pasado en la nevera toda la noche. Pasamos el cuchillo por los bordes para despegar el pudín de los bordes. Y lo ponemos en un platito. El caramelo ya se está asomando. ¡Wow! ¡Qué precioso! No, tú no vas a comer pudín. Pues aquí está, amigos, nuestro precioso y delicioso pudín. Antes de servir vamos a adornar el pudín un poquito. Voy a poner un poco más de caramelo. Unas galletitas, unas frambuesas y unas hojitas de menta ponemos. Con vuestro permiso. Amigos, es una auténtica exquisitez. El toque de limón, de vainilla y la textura es muy cremosa, mucho. Y con el caramelo, ¡puf!
exquisito. La galletita me la dejaré para tomarlo, para comerlo con café. Pues nada, amigos, cuéntame por favor en los comentarios si soléis hacer en casa budín, si habéis hecho alguna vez, que si os ha gustado la receta compártanla por favor con vuestros amigos y suscríbanse a mi canal si aún no habéis hecho, porque suelo subir unos vídeos muy interesantes y muy útiles. Hasta la próxima, cuídense mucho.